o de algún suelo, conocer su estado original y podemos manipular alguna variable. Entonces, de hecho, hay regiones, por ejemplo, en Guatemala, donde tenemos suelos con mucha deficiencia de zinc. Ese suelo nos puede servir para hacer experimentos. Nosotros podemos jugar con diferentes dosis, cantidades de fertilizante por cada planta. Normalmente las grandes dosis ya nos las recomiendan algunos centros de investigación. Por ejemplo, nos dice la dosis adecuada de cada nutriente para el cultivo de caña de azúcar por hectárea y nos dice la cantidad de kilogramos de nitrógeno, de fósforo, potasio, de todos los elementos. Ya hay tablas para eso, ¿verdad? Que nos dan los centros de investigación, las universidades que se dedican especialmente a estos tipos de cultivo. Por ejemplo, en Senjicaña, en Guatemala, tenemos los requerimientos para caña de azúcar para 1 hectárea. Entonces nos dice cuánto necesitamos de cada nutriente para obtener una cierta producción. Por ejemplo, 5 toneladas de caña de azúcar por hectárea, necesitamos tantos kilogramos de cada nutriente. Entonces nosotros ya después lo que hacemos es realmente calcular en base a los fertilizantes disponibles cuánto vamos a aplicar de cada fertilizante para cumplir con la cantidad de nutriente. Es algo sencillo realmente. Entonces, pero tenemos regiones donde tenemos, por ejemplo, deficiencia de potasio. Entonces, donde hay deficiencia de potasio, de repente yo puedo hacer una prueba para establecer el nivel adecuado de potasio para mi cultivo. Entonces pongo a crecer. Por ejemplo, uno de los cultivos más utilizados para experimentos es el sorgo, también el trigo, pero para nuestro medio sería el sorgo o maicillo. Entonces se prueba con diferentes niveles de concentración de nutrientes, ¿verdad? Para ver la respuesta en la planta. Entonces, a veces, por curiosidad, por ejemplo, en este caso, era un suelo que no tiene zinc. Entonces, estaban probando o estaban estimando cuál era la dosis adecuada, suficiente. No tenían mayor información. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue poner proporciones de zinc, muy baja cantidad, regular cantidad. Hicieron unas 50 dosis, imagínense. Entonces, calcularon agregar una pequeña cantidad de zinc. Por ejemplo, tomaron como base otro cultivo, el maíz, que es parecido un poco al sorgo o maicillo. Tomaron como en cuenta el maíz, vieron las dosis más o menos adecuadas de zinc para el maíz, porque no tenían datos para sorgo. Entonces, empezaron a dosificar una muy baja dosis y de ahí se fueron hacia arriba, hasta tener dosis en exceso, por decirlo así. Entonces, de esa manera fueron ellos determinando en la práctica cuál era su dosis adecuada de ese elemento zinc, ¿verdad? Porque estaban enfocándose exactamente a ese elemento. Entonces, podemos jugar con los diferentes nutrientes, podemos aplicar dosis y llegar a determinar la cantidad más adecuada para un rendimiento óptimo. Pero recuérdense, normalmente ya tenemos la dosis de nutriente que necesitan las plantas. Ya tenemos, solo buscamos esa fuente de información, buscamos las tablas y en la práctica nosotros nos aseguramos de que los nutrientes estén disponibles según la ley del mínimo, que no falte ninguno, ¿verdad? Porque vean, si tan solo falta un nutriente, se recuerdan ustedes que se nos cae la producción. Por favor, calculemos esto. Tenemos una plantación. Ingeniero, disculpe. Tengo un momentito, por favor, perdónenme. Tengo aquí un pequeño problema. Perdonen, voy a ver si puedo solucionar ahora. Tengo algunos problemas de señal, me parece. Perdonen. Vamos a ver. Si solo tengo ahora señal inalámbrica, se fue la línea por cable. Entonces aquí yo les muestro. Ahora sí pueden ver la imagen. Aquí tenemos entonces plantas y se hicieron diferentes tratamientos. Un suelo que no tiene zinc y no tenían mayores datos. Entonces tomaron como referencia el cultivo de maíz de los requerimientos de zinc
un cultivo muy cercano al sorgo, ¿verdad? De características muy similares. Entonces, en base a las dosis adecuadas de zinc, como ese suelo no tiene zinc, tomaron muestras de suelo, los demás nutrientes están adecuados. Pero vean cómo entonces, vean entonces ustedes cómo en el primer caso, a ver, realmente en el primer caso, nuestro primer caso representa, vamos a ver, acá digamos, aquí donde tengo bajo zinc, teníamos un suelo pobre únicamente en ese elemento zinc. Al ver el análisis de suelo, teníamos ya la sospecha. Entonces vemos que está el zinc muy bajo y al ver la plantación se comportaba de esta manera. Estaban todos los nutrientes presentes, pero por la ley del mínimo faltaba el zinc, entonces la planta no creció. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta el requerimiento de zinc de la plantación de maíz, porque no tenían datos, una prueba de campo, empezaron a dosificar una dosis muy baja, regular, moderada, hasta alta. Entonces ellos, cuando llegaron a esta representación, a esta tercera maceta, se dieron cuenta que este era el rendimiento que era óptimo. Era para plantas aproximadamente de 3 semanas de edad. Entonces, vieron el desarrollo y determinaron que esta era la dosis adecuada de zinc, porque entonces se nivelaron todos los nutrientes por la ley del mínimo y ya se tuvo un crecimiento óptimo, suficiente, ¿verdad? Que era el crecimiento esperado. Recuérdense, en la primera tenemos todos los nutrientes, pero no tenemos zinc. Entonces hubo que trabajar específicamente con el zinc hasta observar a nivel de experimento un nivel adecuado. Los experimentos, lo que hacemos simplemente dosificamos y vemos la mejor respuesta. Entonces, pero ¿cómo comparamos, por ejemplo, la primera maceta con la última? Realmente lo que se hace es ver la dosis y secamos el material, ¿verdad? Como materia seca, entonces. Normalmente se seca por 24 horas a 65 grados centígrados. Entonces es como un comparador. Se cortan las plantas, se meten a este horno, a esa temperatura y se saca la materia seca. Igual, de la misma manera donde está el adecuado zinc, se corta todas las plantas, se secan y se obtiene la materia seca. Eso es como para comparar. Podemos comparar entonces diferentes cosas. Por ejemplo, materia seca, podemos comparar frutos, pero especialmente se compara todo el rendimiento, toda la materia seca de las plantas a cierto crecimiento. Es decir, se cortan todas y se pesan todas. Esta maceta sería una muestra, sería una repetición. Obviamente, tal vez sacaron con esta dosis adecuada, de repente hicieron unas 4 repeticiones distribuidas en diferentes macetas, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que es para llegar a conclusiones. Eso es la experimentación. Y nosotros podemos jugar con la experimentación, depende de qué andemos nosotros buscando. ¿Se recuerdan ustedes que teníamos un cálculo de densidad de plantas por unidad de área? ¿Se recuerdan ustedes? Tenemos plantaciones que pueden ser en un sistema cuadrado, que pueden ser en sí un cuadro o un rectángulo. Vamos a ver. Creo que bueno, creo que aquí estoy. Entonces, ¿se recuerdan que tenemos sistemas de siembra que pueden ser cuadrados, que pueden ser rectángulos? Entonces, nuestra fórmula dijimos que es el área dividido distancia entre surcos, distancia entre plantas. Esto dijimos que es la distancia entre plantas, ¿sí? De planta a planta. Y ahora la calle o el surco es esto, ¿verdad? Aquí tenemos la distancia entre surcos. Entonces, nos familiarizamos al decir dp
distancia plantas, y DS, distancia surcos. Entonces, el área dividido la distancia S por la distancia P nos da el número de plantas que tenemos en una determinada área. Al tresbolío, dijimos que solo hay distancia entre plantas. Al tresbolío es un triángulo equilátero y tenemos únicamente distancia. ¿Le llamamos distancia o también le podemos llamar distancia entre plantas? Bueno, entonces tenemos al tresbolío, el sistema del triángulo, distancia entre plantas. Muy bien, entonces la fórmula, el número de plantas es igual, dijimos, al área dividido la distancia entre plantas por la distancia entre plantas por 0.86. Esa es la fórmula. Entonces, por favor, ahora calculemos. Vamos a calcular, por favor, entonces, el problemita, ¿verdad? Perdón, sigo teniendo unos problemas. Aquí tenemos el problemita. Tenemos una plantación de rambután a distancia de siembra entre plantas de P de 7 metros y distancia entre surcos de S de 10 metros. Entonces, por favor, resolvamos entonces el primer ejercicio. Y en segundo lugar, tenemos una plantación de rambután sembrado al tresbolillo a 7 metros de distancia. ¿Cuántas plantas tenemos en media hectárea? Por favor, calculemos y me dan el dato, por favor. Ingeniero, Diga. disculpe. Buenos días, es que hasta ahorita me pude conectar porque tenía problemas de conexión. Ya le ¿Usted escribí. es Andy? Rubí Eunice Fuentes Álvarez. Eunice Fuentes Álvarez. Ah, muy bien, muy bien. Estamos bien. Estamos bien. Gracias. Muy bien. Aquí ya le tomé la asistencia. Por favor, cuando tengan resultados, ¿me pueden dictar los resultados? ¿Cuál es el resultado? Entonces, del primero, por favor, ¿quién me puede decir el resultado? ¿Cuántas plantas tenemos de rambután en media hectárea? A mí me quedó A mí me 71. a mí me quedó 341. Muy bien. ¿Quién tiene otro resultado para el ejercicio A, verdad? Igual quedó a mí 71. igual 71, Inge. 71. 71, Inge. 71. Entonces todo apunta a pensar que es 71. Por favor, revisemos ese resultado de 341, por favor. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Me pueden dictar la fórmula? Serían 5.000 metros cuadrados dividido a 70 metros cuadrados. Eso nos da 71, ¿verdad? De esa manera. Sí, Correcto. ingeniero. Muy bien. Exacto. Vean que la invitación que yo les hago es que analicemos a veces, porque si analizamos las preguntas, casi ahí ya tenemos un 70% resuelto, solo con entender bien el problemita. No tenemos que ser automáticos para trabajar, ¿verdad? Como cuando le copiamos a otra persona, de repente esa persona está peor que nosotros, o no pudo analizar bien el problema, y solo le copiamos, entonces estamos mal. Nosotros tenemos que confiar en nuestras propias capacidades, ¿verdad? Muy bien. Dice media hectárea, son 5.000 metros cuadrados.
Muy bien, el segundo problema, ¿cuánto nos da el resultado? A mí me quedó 118. 118. A ver, ¿quiénes más tienen resultados? Sí, da 118, ingeniero. Sí, 118. 118. Ah, muy bien. Entonces ya son 3 datos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, teníamos 5.000 metros cuadrados partido 7 por 7 por, ¿cuál es el factor? 0.86. 0.86. Muy bien, entonces estamos en lo correcto. 118 plantas tenemos en media hectárea. Entonces el mensaje es analicemos, ¿verdad? No seamos automáticos, pensemos y propongamos. Muy bien, entonces ahí tenemos un cálculo de número de plantas, porque para dosificar, para sacar la cantidad de nutrientes, tenemos que saber cuántos árboles hay, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tenemos el cultivo de frijol, como pasa en Enca, y estamos fertilizando? Vamos a ver, tenemos 1 hectárea de siembra de frijol. 1 hectárea. Y tenemos entonces sembrado tenemos surcos, pero son surcos continuos de cultivo. En muchos casos, por ejemplo, tenemos distancias de 1 metro entre surcos. Tenemos 1 hectárea. Ya sabemos que en total tenemos 100 surcos, ¿verdad? Y si vamos a aplicar fertilizante como se hace en la ENCA con maquinaria y se aplica totalmente una franja fertilizante a la par del cultivo, entonces aquí calculamos la cantidad de fertilizantes por cada surco. Es decir, por ejemplo, nos dicen que tenemos que aplicar 100 kilogramos de urea por hectárea. Entonces, ¿cuánto por surco? Aquí nuestra estimación va entonces a la cantidad de fertilizante por surco, ¿verdad? Obviamente son 100 kilogramos. Y tenemos 100 surcos, obviamente va a tocar 1 kilogramo por cada surco. Y entonces se calibra la máquina para que nos vaya tirando ese chorrito de fertilizante de manera permanente. Pero ya sabemos que aquí, como las plantas están muy cerca una de la otra, 15 centímetros, 20 centímetros. Entonces ahí lo más conveniente ha sido que la maquinaria aplique el fertilizante de manera continua, una franja continua. Entonces en estos casos, cuando son cultivos así de este tipo, el maíz cuando está sembrado con máquina, que se deja una semilla a cada cierta distancia, cada 20, 25, cada 30 centímetros. Entonces ahí estimamos por cada surco. Ahora cuando son árboles, pues estimamos cuántos árboles tenemos por unidad de área. Vamos poco a poco trabajando diferentes ideas porque estamos llegando a analizar entonces cómo vamos a fertilizar. Tenemos análisis de suelo y tenemos análisis de plantas. Tenemos fertilizantes. Sabemos que hay diferentes tipos de fertilizantes que podemos utilizar. Sabemos que hay necesidades de nutrientes que vamos a obtener de tablas especializadas. ¿Cuánto necesitamos de cada nutriente? ¿Cuánto de nitrógeno, de fósforo, potasio de cada elemento por unidad de área? Entonces, ¿dónde lo vamos a aplicar? Ustedes tienen ahí un documento en la plataforma, quiero que lo lean, es un documento científico. Las bases científicas de dónde vamos a aplicar el fertilizante. ¿A qué distancia de la semilla? ¿Qué pasa si echamos el fertilizante y a la par echamos la semilla? ¿Qué pasa si fertilizamos al voleo? O sea, solo tiramos el fertilizante como cuando le echamos maíz a las gallinas, ¿verdad? En un patio, que solo lo regamos. Eso es al voleo. ¿O qué pasa si estamos aplicando fertilizante por posturas alrededor de la planta?
Bueno, ustedes tienen un documento, ahí es una tarea para segundo parcial, que tiene valor importante para el segundo parcial. También ahí lo revisan en su plataforma, ahí está la fecha. El lugar exacto, pero yo les di más elementos para que ustedes lean y puedan profundizar más, ¿verdad? ¿Dónde van a aplicar su fertilizante o cómo? Por ejemplo, en el caso de un cítrico, ayer hablaba con compañeros de ustedes, yo fui a la escuela, o en un aguacate, cómo fertilizar, ¿verdad? Hacemos un círculo debajo del área de goteo del árbol y en ese círculo aplicamos fertilizante y luego lo tapamos. ¿Por qué lo tapamos? Para evitar mucha pérdida por evaporación, ¿verdad? O por gasificación, especialmente de nitrógeno. Bueno, ahora, ¿cuándo? Para saber cuándo vamos a aplicar el fertilizante, nosotros nos basamos en algo que llamamos la curva de absorción del nutriente. Buscamos la información de la curva de absorción, es decir, esa curva nos simboliza cómo es una gráfica, ¿verdad? Es una gráfica, la curva de absorción de nutrientes, que nos va a poner, por ejemplo, acá la semana de vida, por ejemplo. Y aquí tiene, por ejemplo, los miligramos de potasio, ¿verdad? Los miligramos de potasio de este lado. Entonces, supongamos que es una planta de aguacate. Entonces, estamos en la primera semana de vida. Tomemos en cuenta que fuera el año de cultivo, el año de crecimiento. Entonces, tenemos una plantación y en lugar de semana de vida, o tal vez lo voy a representar de manera similar a como lo vamos a ver en el cultivo de tomate. Tal vez es más fácil. Pero sí, semana. Fíjense que en muchos casos vamos a ver en el tomate unos 8 ciclos. Entonces, algunos se ha agrupado los ciclos, como decir, cada 20 días, por ejemplo. O sea, en algunos casos van a ver ustedes que el tomate tiene 6, 8 ciclos y a veces dividen la vida de ese cultivo por ciclos y cada ciclo tiene cierto número de días. Por ejemplo, puede ser que el ciclo 1 tenga 20 días, el ciclo 2 tenga 20 días. Entonces, dividen cada ciclo en un número determinado de días, simplemente. Pero tomemos aquí, por ejemplo, que tenemos tomate. Y nosotros vamos a hablar desde que sembramos, cómo está el consumo por semana de ese elemento. Supongamos aquí estamos viendo el consumo acumulado. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el consumo del elemento a través del tiempo. 5, 20, 30, 50, por ejemplo, miligramos del elemento. Entonces, ya existen tablas donde evaluamos cómo está siendo absorbido el elemento. Aquí tenemos consumo acumulado, ¿verdad? Vemos que al principio consume poco fertilizante la planta, conforme va creciendo va consumiendo más fertilizante o nutriente, en este caso como ejemplo potasio, ¿verdad? Entonces, la curva de absorción de nutrientes es una demostración gráfica del consumo de cada nutriente. Es decir, buscamos la disponibilidad de una curva de absorción de nitrógeno, fósforo, potasio. Lo correcto sería buscar para cada uno, ¿verdad? Bueno, la curva de absorción de nutrientes nos va a dar una idea de cuándo vamos a aplicar el fertilizante. Entonces es una representación gráfica de la extracción que hace ese cultivo, de ese nutriente, a lo largo de la vida del cultivo. Bueno,
representa la extracción de nutrientes para la producción, ¿verdad? Entonces, la curva de absorción de nutrientes, la importancia es que nos ayuda a determinar el momento en que la planta está absorbiendo más nutrientes. Por lo tanto, como una aproximación, nosotros vamos a saber cuándo la planta necesita más nutriente y cuándo es que debemos de hacer la aplicación de fertilizante. Entonces, si hacemos aplicación con el agua de riego, nosotros ya de hecho evaluamos en qué momento hay que aplicar más fertilizante, en qué momento hay que aplicar menos fertilizante. Entonces, la curva de absorción de nutrientes lo que nos ayuda es a estimar cuándo hay mayor absorción de nutrientes y cuándo vamos a aplicar el fertilizante. Obviamente, a veces hay picos, hay momentos en que la planta requiere mucho más nutriente, que es el momento, por ejemplo, en el crecimiento más fuerte o también en la etapa de floración. Entonces, obviamente ahí nosotros vamos a definir, nosotros con nuestro criterio técnico, que ahí necesitamos agregar más fertilizante. Bueno, entonces la curva lo que nos permite es ver la época de mayor absorción de nutrientes y en base a eso decidimos cuándo vamos a fertilizar. Veamos esta curva de absorción de fresa. Aquí nos está hablando de la absorción de un elemento por semana. Aquí tenemos el nitrógeno. Aquí tenemos en segundo lugar el fósforo, en tercer lugar el potasio, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo y potasio. Como un ejemplo. Esta es una curva de absorción por cada semana. Entonces, miren, aquí tenemos, vamos a evaluar entre todos. Aquí tenemos la semana de vida. García Godoy y García Pérez. Vamos a ver, ¿en qué semanas ustedes ven que crece el consumo de nitrógeno? ¿En qué semanas vemos que la planta va a requerir una alta cantidad de nitrógeno? ¿De qué semana a qué semana? ¿De la 8 a la 16? Correcto, aproximadamente acá. Eso significa entonces que tenemos que tener aquí, miren, disponible el fertilizante, siquiera una semana antes de ese momento, ¿verdad? Una semana, 4 días antes, 5 días antes, pero que esté disponible entonces para que la planta lo vaya a tomar. A veces nosotros no tenemos la posibilidad de fertilizar todas las semanas, entonces por eso es por costos de mano de obra que normalmente se hacen por lo menos 2 fertilizaciones. Entonces deberían de ser más fertilizaciones, pero solo hacemos 2. Muy bien, veamos. Miren, hay un incremento también en la semana, más o menos la semana 23, ¿verdad? Miren aquí, en esta parte de aquí, la planta consume también. Necesitamos que haya suficiente nitrógeno previo a esta subida. Vamos a ver. Entonces vemos aquí que hay otra subida en el requerimiento. Es como de la semana 23 a la 24, más o menos, vean. Aquí debe haber otra aplicación de fertilizantes, como en la semana número 22, tal vez. Y vemos hay otro pico, otra subida en el consumo, ¿verdad? Que es esta, que está entre la semana 26 y 28. Solo ahí nos dice que hay que tener 3 momentos de disponibilidad de nitrógeno, ¿verdad? Uno, solo ahí. O sea que nosotros hacemos empíricamente el trabajo. Simplemente ahí técnicamente tenemos que tener 3 momentos claves para aplicar nitrógeno. Fósforo.
Bueno, realmente yo le diría por lo menos tenemos 3 etapas. Aquí deberíamos de aplicar. Aquí deberíamos de aplicar. Aquí deberíamos de aplicar. En el café es uno de los cultivos donde más o menos está definido los 3 tiempos de aplicación. Pero en general, la curva nos dice en qué momento va a haber mayor demanda. Miren, potasio. En 4 momentos tiene que haber disponible. Bueno, la verdad es que la curva de absorción nos da idea de cuándo la planta consume más nutriente y en qué momento ese nutriente tiene que estar disponible. Obviamente, si el suelo está pobre, no tiene nutriente, tenemos que agregar el nutriente. Si el suelo tiene suficiente, no vamos a agregar, ¿verdad? Solo vamos a agregar el que está deficiente. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Sí, dije una pregunta, así como en el caso de la fresa, el fósforo lo requiere en menor cantidad, ¿verdad? Porque ahí lo está representando hasta 160, cuando en los demás ya hasta 1200. Correcto, correcto. Vamos a ver el fósforo hasta 100, correcto. Entonces vamos a ver en nuestras tablas de requerimiento cuánto necesita de nitrógeno, fósforo, potasio de cada elemento por hectárea en primer lugar. Pero sí, la proporción cambia, ¿verdad? Y aún hay la proporción de nitrógeno, fósforo, potasio puede cambiar de cultivo a cultivo. Aunque obviamente son los nutrientes más necesarios, ¿verdad? En cantidad. Pero se le dan cuenta entonces cómo la curva de absorción lo que nos ayuda es a observar en qué momento, técnicamente en qué momento deberíamos de aplicar fertilizante. Y solo hacemos 2 aplicaciones. Trabajamos de manera muy empírica. Entonces, si ustedes producen fresa, tenemos que buscar estas curvas de absorción de fresa para definir los momentos claves en que no debe de faltar la cantidad adecuada de fertilizante. ¿Qué pasa cuando aplicamos cada 2 veces, cada 3 días, por ejemplo? Cada 3 días nosotros estamos llevando mayor control. En lugar de hacer 2 aplicaciones, 3 aplicaciones de fertilizante, estamos haciendo 100 aplicaciones, ¿verdad? Obviamente va a estar mejor distribuido el alimento durante la vida del cultivo. Es más eficiente trabajar entonces aplicando el fertilizante en el agua de riego. Entonces, ese es el mensaje de la curva de absorción. Entonces, nos ayuda a decir cuándo vamos a aplicar. En conclusión, nitrógeno, decíamos que más o menos en la 8ª semana empieza la necesidad más grande. Acá vemos otra necesidad grande y acá vemos otra necesidad grande. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un criterio técnico que tenemos que ir poniendo en práctica. Por lo menos 3 momentos, vean, en que tenemos que aplicar si estuviera deficiente ese nitrógeno en el suelo. 3 momentos en que la planta necesita. Hay un incremento en el consumo, por lo menos debe estar ahí el nutriente disponible en suficiente cantidad. Bueno, entonces es como una guía. Obviamente dependemos del factor económico, el dinero, ¿verdad? Porque hay que pagar jornales. Eso es un costo. Pero en lo técnico nosotros, si vamos a aplicar fertilizante sólido, por lo menos 3 aplicaciones, ¿verdad? Por lo menos. Entonces homogenizamos. Vamos a ver 3 aplicaciones en el caso del fósforo, más o menos. Potasio, recuérdense que el potasio, vamos a ver las funciones, pero es responsable también de la acumulación de carbohidratos en el fruto. Vemos que en la etapa de fructificación es cuando se incrementa la cantidad de consumo de potasio, ¿verdad? Hay picos en el cual sube el consumo. Entonces, buscamos las tablas, las curvas de absorción y diseñamos o pensamos cuál sería la mejor opción para fertilizar, cuántas fertilizaciones. Entonces, según el periodo de crecimiento, llegamos como a un criterio técnico.
Sabemos que en las primeras 12 semanas la planta está pequeña. Vamos a agarrar el 20% del fertilizante. Entre las semanas 12 y 18 agregamos un 40% de fertilizante. Y entre la semana 20 y 24 el restante 40% de fertilizante. Viéndolo a nivel global, estamos homogenizando la aplicación de los macronutrientes, ¿verdad? En ese caso vimos nitrógeno, fósforo y potasio. Tomamos nuestra conclusión que al principio, durante las primeras 12 semanas, el cultivo está en crecimiento, entonces requiere menos, el 20%. Ese es un criterio personal, pero va de acuerdo al crecimiento de la planta. Si la planta está pequeñita, entonces 20%. En la otra etapa, la planta ya está más grande, obviamente va a necesitar más, pero como una estimación, entonces, en el periodo comprendido entre semanas 12 y 18, aplicar 40% de fertilizante. Y después, de la 20 a la 24, el restante 40%. ¿Por qué? Porque estamos en flor, estamos en frutos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo entonces a la curva, nosotros vemos la proporción de fertilizante según el tamaño del cultivo, de una manera aproximada. Así que cada quien hacemos nuestro plan de fertilización, pero la curva sí nos ayuda a ver aproximadamente en qué momento la planta requiere más nutriente, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, según la conclusión, en la primera etapa, más o menos un 20% de nitrógeno. O en general, podemos homogeneizar los tres, porque no podemos a veces partir la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio, más si vamos a aplicar lo sólido. Pues homogenizamos, ¿verdad? Sacamos como un promedio. Entonces, un 20%, un 40% y el restante 40%, porque aquí las plantas están más grandes, ¿verdad? ¿Está clara la idea, jóvenes? Si hay dudas, por favor, me dicen. Aquí aplicamos criterios ya técnicos de cada uno, pero ya vimos las curvas, ya sabemos más o menos en qué momento necesitamos aplicar el fertilizante. Y eso va a variar de cultivo a cultivo, obviamente, pero ustedes ven la proporción de crecimiento, así como acá, 20%, 40%, 40% es lo normal. Eso es lo que se toma a nivel general. Entonces ahí vemos en qué momento más o menos aplicamos fertilizante y la proporción del 100%, qué porcentaje vamos a aplicar. Hay algunas recomendaciones. Perdonen la pregunta, ¿el día de hoy hasta qué hora llega el periodo, jóvenes? Yo creo que ya vamos llegando, ¿verdad? A las 7:30, me parece. Sí, ingeniero. Puedo pasar hablando casi todo el día de estas cosas, pero bueno, ya vamos a terminar. Faltan unos 8 minutos. Miren, en el aguacate, Ingeniero, bueno, disculpe. diga, adelante. Yo tengo una duda con lo del cultivo de fresa. Como usted dice que se tiene que aplicar un fertilizante como homogenizando. Entonces, digamos, tendría que ser uno, si usamos en NPK, uno que tenga poquito porcentaje de fósforo, así lo aplicamos, digamos, en el mismo porcentaje. ¿O cómo sería? Recuérdense que vamos a ver cuánto necesitamos de nitrógeno, cuánto de fósforo, cuánto de potasio, eso es según el cultivo. Vamos a ver tablas de necesidad por hectárea, ¿verdad? Para producir tanto rendimiento óptimo por hectárea, nos va a decir cuánto necesitamos de cada nutriente. Entonces, de ahí solo nos toca calcular a cuántos kilogramos equivale de nitrógeno, a cuántos kilogramos de fósforo, a cuántos de potasio, pero recuérdense que tenemos que escoger los fertilizantes y tenemos que cumplir. Al inicio, recuerden aquella ecuacioncita. Necesitamos aplicar 20 kilogramos de nitrógeno, 30 kilogramos de fósforo, tantos kilogramos de potasio y tenemos 3 fuentes fertilizantes.
Los más comunes es urea, fosfato diamónico, DAP, y KCl, muriato de potasio. Entonces, aplicamos nuestra ecuacioncita, entonces, y sabemos cuánto de fertilizante vamos a necesitar en total, ¿verdad? De los 3 fertilizantes. Entonces, de ahí de una manera, hacemos una estimación sencilla matemática. Lo importante es asignar ese 20%, ¿verdad? Hacemos nuestra estimación general. Ya lo vamos a hacer con números más adelante, pero lo que tenemos que tener la capacidad de visualizar cómo por lo menos este fertilizante potasio esté presente acá en una proporción. No va a ser a veces exacto el 20%, se nos puede pasar, pero tenemos que tener la habilidad entonces de distribuir el fertilizante o que el nutriente esté presente en ese momento. ¿Qué pasa si mi suelo está rico en potasio? Adiós potasio. ¿Qué pasa si mi suelo está rico en fósforo? Adiós fósforo. ¿Me comprenden? Porque si no hay deficiencia, ¿para qué lo vamos a aplicar? Entonces dependerá de mi análisis qué nutriente está deficiente para aplicar. En muchos lugares dicen, no, es que hay que aplicar tantos kilogramos de triple 15 y se aplica porque se aplica. El criterio técnico se perdió. De repente no necesitábamos fósforo y potasio, solo nitrógeno. De repente ahí era un fertilizante a base de urea, un sulfato de amonio, un nitrato de amonio. Entonces, recuérdense, no todo es automático, tenemos que pensar. Como en nuestra definición de suelo, ¿se recuerdan qué es el suelo? Hay que pensar antes de dar la respuesta. Muy bien. No sé si está clara la idea. Depende del nutriente que necesitamos. Nosotros diseñamos cómo ese nutriente llegue en esas proporciones en el momento que más o menos nos diga la curva de extracción, ¿verdad? La curva de extracción de nutrientes. Bueno, entonces, obviamente cada nutriente tiene influencia sobre una parte del fruto o de la planta, el nitrógeno crecimiento, el fósforo en raíces, el potasio en carbohidratos, dulzura de los frutos, buen funcionamiento de enzimas, buena apertura de estomas, etc. Cada nutriente tiene una función. Recordemos entonces, la curva de absorción de nutrientes nos dice cómo es la absorción de nutrientes durante la vida del cultivo. La curva de absorción de nutrientes nos permite conocer de forma aproximada cuándo vamos a aplicar. Eso es lo técnico. Obviamente, si es fertirriego es más eficiente porque todo el tiempo está llegando alimento al cultivo, lo aprovecha de mejor manera. Pero por razones económicas, si hacemos fertilización sólida, por lo menos hacemos 2, ¿verdad? Al menos. Pero todavía ahí vemos que nos estamos quedando en el cultivo de fresa. Entonces, esta curva de absorción nos dice realmente cuánto consume el cultivo y en qué época. Por lo menos nos da una idea para poder nutrir a ese cultivo de la mejor manera. Como les digo, ya el plan depende de cada uno de la disponibilidad de fertilizantes en la finca, porque a veces queremos que haya 10 tipos de fertilizantes y solo hay 3. Entonces tenemos que diseñar la mejor manera de cumplir con el requerimiento de nutrientes por parte de la planta. Entonces, realmente la curva de absorción es un buen instrumento para saber cuándo vamos a aplicar. Y lo que acabo de decir, para determinar la dosis de fertilización de un cultivo de manera más confiable, es necesario, bueno, en primer lugar, saber nuestro análisis de suelos o de planta. Depende del nutriente que falte, entonces vamos a agarrar un fertilizante y lo vamos a aplicar según el requerimiento que la planta tenga del nutriente durante su ciclo de vida. Al principio una proporción pequeña. A medianía del cultivo una proporción más grande, como el 40%, y en la floración y llenado de frutos el restante 40%. Entonces es necesario, se dan cuenta, el análisis de suelo, análisis de planta, mi curva de absorción, mi nivel de tecnología, es decir, si voy a aplicar fertilizante sólido o voy a aplicarlo en fertirriego, mi nivel de tecnología, ¿verdad?
o lo voy a hacer en hidroponía. ¿Cómo voy a aplicar el fertilizante? También es otro factor que yo tengo que tomar en cuenta. Tengo que ver, se recuerdan, también es importante el número de plantas, ¿verdad? Que hay. Porque el número de plantas me va a decir cuánto. Yo sé la dosis por hectárea. Bueno, pero entonces, ¿cuánto le voy a aplicar a cada planta? ¿O cuánto le voy a aplicar a cada surco? Eso ya es parte de mi cálculo, ¿verdad? Entonces, nuestro plan de fertilización de un cultivo depende del cultivo, depende del análisis de suelo, depende de la absorción de nutrientes del cultivo, depende de la curva de absorción y de esa manera diseñamos nosotros cuándo lo vamos a aplicar y qué cantidad le toca a cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces eso es más que todo nuestra conclusión. Aquí tenemos una curva de extracción, vean, de maíz. Y miren, aquí lo tienen como ciclos, por ejemplo. Como ejemplo, podríamos decir que cada ciclo corresponde a 10 días. B1, B2, B3, etcétera. A veces así agrupan el crecimiento. En tomate, por eso es que aparecen 8 ciclos de crecimiento, dicen. Ustedes le asignan tantos días a cada ciclo o cada etapa de crecimiento. En esta curva podemos ver la absorción de nitrógeno. Aquí está. ¿Qué elemento está siendo más absorbido en esta curva? ¿Quién me puede decir qué elemento está siendo más absorbido? El verde es potasio, el amarillo es fósforo, este medio color verde magenta es magnesio. ¿Qué nutriente es el que más consume este cultivo de maíz? En términos generales, aquí está el consumo acumulado, aquí está el máximo, ¿verdad? Bueno, al final casi lo mismo, ¿verdad? Al final del ciclo casi la misma cantidad. Pero podemos ver que hay requerimientos, por ejemplo, de K2O, miren, más altos durante la vida del cultivo. Y del lado izquierdo está, bueno, aquí tenemos una gráfica, hay varios tipos de expresión de gráficas, pero tenemos que analizar las gráficas que estén a nuestro alcance. Pero simplemente vamos a ver, vean en tomate, vamos a ver aquí tenemos una tabla estándar. Tenemos aquí los kilogramos por hectárea que necesitamos de nutriente. Y aquí tenemos el tomate de 0 a 110 días. Aquí sí estamos viendo la absorción de potasio en forma de K2O, de nitrógeno y de P2O5. Aquí estamos viendo lo acumulado, ¿verdad? Cuánto la planta consume durante todo. Vamos sumando. ¿Cuánto está consumiendo durante toda su vida? Aunque tal vez la gráfica más útil es esta, que nos da el consumo en miligramos por semana. Esta gráfica, esta curva de absorción como que es más fácil de utilizar, ¿verdad? Porque nos dice, por ejemplo, aquí sube el consumo en miligramos, pero de repente entre la 24 y 25 de semana baja un poco el consumo de ese nutriente. La necesidad baja. Y luego en la semana 27, 28 sube otra vez el consumo de miligramos por cada semana. Entonces, estas son las curvas más útiles para nosotros. La curva de absorción sería esta, la más útil. Las otras curvas son absorción, pero ya es absorción acumulada. El consumo del nutriente a lo largo de la vida del cultivo. Entonces, ya en nuestro plan de fertilización, nosotros ya definimos cómo, cuánto, ¿verdad? ¿Qué fertilizante o en qué momento vamos a aplicar ese fertilizante? Vamos a dejarlo por de pronto por acá. Aquí tenemos una curva de absorción de cultivo de melón. Kilogramos por hectárea del lado de la Y. Días después de la siembra.
y más o menos nos dice cómo está el comportamiento en la absorción, en este caso solo de nitrógeno. Nos habla del desarrollo total de la planta, el verde solo es el fruto. Bueno, nos dice, aquí me está diciendo cuánto absorbe el fruto, específicamente de nitrógeno. ¿Cuánto está absorbiendo entonces la rama, los tallos, que en color amarillo? ¿Cuánto consume la raíz de nitrógeno? Ahí está. Y la planta total, raíces, tallos, frutos, todo, ¿verdad? Aquí está el consumo según el tiempo. Pero el mensaje entonces, jóvenes, se recuerdan, es que las curvas de absorción es un instrumento que nos ayuda para saber en qué momento la planta está consumiendo más nutriente, por lo tanto, en qué momento vamos a aplicar el nutriente que esté disponible. ¿Alguna duda? Si no, lo dejamos por acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Por favor, revisen su plataforma, revisen sus tareas para la próxima semana, por favor. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Y si no hubiera preguntas, adelante, adelante. Esas tareas son para la otra semana, ¿verdad? Ahí en la plataforma están los datos, ¿verdad? Ahí están las instrucciones, por favor. Sí, correcto. Para el día 2 de noviembre es uno y me parece que para el día 5 es la otra. Es una lectura importante o son lecturas muy importantes para que ustedes tengan un criterio técnico, más allá que el que nosotros les podemos dar. Ahí ven información más ampliada. Entonces, profundizan en el análisis foliar de plantas y profundizan en dónde van a aplicar el fertilizante. Obviamente, estos son materiales también para examen, ¿verdad? Para segundo parcial. Entonces, pasen buen día, jóvenes, y estamos platicando por cualquier duda el próximo día. Pasen buen día. Cuídense mucho. Feliz día, ingeniero. Feliz día.